¿Por qué se callan, hermano? ¿Qué hay que hacer cuando... Saludarte. Claro. ¿Cómo está, hermano? Todavía no saludaste. Ay, Excelentemente bien. eso está bueno, ¿eh? Excelentemente bien. Inmerecidamente. Amanecimos otra vez. Sí. Lindo día, ¿eh? Para alabar y glorificar el nombre de Dios. En Mateo 4, versículo 10, habla claramente del Señor. Solo tu Dios adorarás y a él solo servirás. ¿Sí? Esa es nuestra misión acá en la tierra. Solamente por esto vamos a adorar al Señor, y creo que estuvimos cantando, todas esas cosas, ¿verdad? Y servir a Dios significa esa ayuda mutua entre los hermanos, a los necesitados, ese es el servicio a Dios. Muy bien, y justamente mi tema de esta mañana se titula así: ¿cuál es mi trabajo con el hermano? Nos contesta a cada uno de nosotros, hermano. ¿Cuál es mi trabajo, yo, Jorge, con mis hermanos? Vamos a leer un versículo, de ahí arrancamos. Ese está en Jueces capítulo 7, versículos 9 y 10. Los que quieran anotar, noten, hermano, porque es muy interesante. Nos confronta la palabra del Señor a nosotros, en forma particular, porque dice: ¿cuál es mi trabajo? En de trabajo, en de la ella, toda mi hermano, en nuestra palabra en guaraní. ¿Qué puede leer, Samuel? ¿Puede leer, por favor? Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con furia a tu criado al campamento. Fíjese, era un momento de guerra, ¿verdad? Que Gedeón tenía que enfrentar. Usted lean toda la historia, los anteriores, y en un momento dado, Dios, no es que se dio cuenta, sabía de que Gedeón tenía miedo para bajar a la batalla. Resulta ser que, así brevemente nomás, que Dios le dice para que escoja 300 hombres contra 10.000 aproximadamente soldados, creo que fueron por los asirios. Pero fíjense nomás, militarmente, ahí están presente nuestro hermano, militarmente una situación de enfrentamiento con 300 hombres y 10.000 hombres aproximadamente, y para más son hombres de guerra, ejército de guerra, preparados para la batalla. Y Gedeón tenía solamente 300 hombres. Además, en el versículo ahí le dice que Dios le dijo a Gedeón que Dios le va a entregar en sus manos a sus enemigos. Y además, Dios le dice que coja a Fura, no es Furia, Fura, su criado, para que le acompañe. Ahí entonces nuestro tema de esta mañana es: ¿cuál es mi trabajo con el hermano? ¿No? Porque cada uno de nosotros pues necesitamos un apoyo, un llamado, un abrazo, un apretón de mano, un saludo. Necesitamos, sí o sí necesitamos. Ahora, de este versículo vamos a sacar, son 2 o 3 elementos que he seleccionado para mayor entendimiento, ¿verdad? Y entre eso, el primer elemento, o el primer ítem, como ustedes quieran llamarlo, se titula hombres de vigor. Ese hombre de vigor, presentamos otra vez en el diccionario, será vigor. Hombres de vigor, y la palabra vigor significa, justamente le voy a leer, animar, confortar, fortalecer. ¿Se dan cuenta? Ahí viene el título: ¿cuál es mi trabajo con el hermano? El ser hermano tambaleamos y nadie fue con un poema que hace. Más o menos así es el sistema. Pero ¿cuál es nuestro trabajo con el hermano? Animar, confortar
y fortalecer. Porque ¿qué más que tenemos infinitos problemas? Necesitamos la voz de alguien, de un hermano o una hermana de la iglesia que nos anime. Además que nosotros hemos entendido en las cosas del Señor, es necesario una voz tercera que diga, pues hermano, vamos a orar por vos. Muy bien. Entonces, la palabra vigor significa entonces animar, fortalecer y confortar. En el primer elemento, el primer ítem, tenemos hombres de vigor. Y pasamos otra vez a ese mismo versículo, lo que le llamamos el versículo 9 y 10. Por favor, 9. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Es el 9, ¿verdad? Sí. ¿Y el 10? Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento. Este versículo 9 y 10 me gustaría que al releer ustedes en su casa. La incógnita de este versículo 10 es lo siguiente. ¿Por qué precisamente Dios le dijo a Gedeón para que escoja a Fura? ¿Cuáles serían las razones contundentes, puntuales, de que Dios le dice llevar a Fura, tu criado? Sin embargo, en el otro extremo, Gedeón tendría cientos de soldados, cientos de siervos, 12 personas con fortaleza de guerra, pero sin embargo Dios le dice a Gedeón que traiga a Fura para animarlo. Ahora, las razones fundamentales, probables de que Dios haya dicho esta palabra a Gedeón de que se escoja a Fura, podría ser lo siguiente. Y después sacamos la conclusión. Número 1. 1 Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahí está la respuesta, hermano. Una de las respuestas fundamentales por el cual Dios le dijo a Gedeón que vaya con Fura a la guerra. Una de las razones, porque Dios mira el corazón, hermano. Dios mira la disposición, Dios mira todo lo que vos podés entregarle lo mejor para el Señor. Y discúlpeme, le voy a decir una anécdota que siempre le dije a la hermana Niva, pero con tu permiso, hermana Niva. Yo cada domingo le traigo a ella, ¿verdad? Y cuando yo me voy en su casa, yo huelo ese perfume maravilloso de su cabello, siempre elegante para el Señor. Y eso es, para mí al menos, para mí en forma particular, es algo muy importante, extraordinario, porque es importantísimo que el creyente, el cristiano, realmente que ama al Señor, debe dar lo mejor para el Señor, ¿no? Debe ser una entrega total. Y ella siempre, ¿no?, con su cabello perfumado, elegante. Y sí, varias veces le dije, no es la primera vez que le dije, hoy también le dije. Y eso a mí me llamó hace rato ya la atención, ¿no?, de venir a la iglesia con ánimo, con esa disposición, con esa alegría. Entonces siempre digo, ¿cómo están? Y así, hermano, y yo creo que Dios miró el corazón de Fura. Y esa fue la razón por la cual le dijo para que le acompañe a la guerra. Estuvimos hablando de vigor, y la palabra vigor significa animar, confortar, y después que era fortalecer, ñangarecó es una palabra. Y ese es el título del tema que estamos compartiendo. ¿Cuál es mi trabajo con el hermano?
¿Entienden cuál es el punto, el foco del tema? ¿No? ¿Cuál es mi trabajo? Yo le hablo en forma particular, no general, particular, cuál es mi trabajo con el hermano. ¿Qué yo estoy haciendo durante toda la semana? Le llamo, no le llamo, a orar para decir, a orar, un montón de cosas que tenemos que tener en cuenta. Primer punto, entonces, ven, el hombre de vigor se subdivide en el primer elemento que Dios mira el corazón, la disposición de esa persona en ayudarle al hermano que está un poco decaído. Otro punto, Salmo 122, 1. Este es un versículo reconocido, me gustaría que sepan de memoria. ¿Qué dice? Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Fíjese, Dios quiere, el Señor quiere persona creyente que se alegra, que esté contento para venir a la iglesia. Fíjese, estamos haciendo el análisis de Fura. ¿Cuáles serían las razones por las cuales Dios le dijo a Gedeón, llévale a esa? El Señor necesita personas creyentes de un corazón puro que le encanta, se estremezca, se complace en venir en la iglesia. Salmo 122, yo me alegré, dice, David se alegró porque alguien le dijo, vamos a la casa de Jehová. Contento, el rey David estaba. Esa complacencia de estar con los hermanos, de apoyar a los hermanos. Otro elemento, Hechos 20, versículo 24. Este también tienen que saber de memoria. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. La primera parte dice, de ninguna cosa hago caso. Podemos hacer varios análisis de esta frase, de ninguna cosa hago caso, pero yo en particular, sí, sintetizando un poco más, para Pablo, que dijo esta palabra, a Pablo, la única alternativa, prioridad total, la persona de Jesús. Por eso este tema son puntuales para cada uno de nosotros, no en forma general, para cada uno de nosotros. Prioridad total la persona del Señor Jesús. Y además completa la frase, el concepto de ese versículo, con tal de acabar, dice. O sea, la intención de Pablo era acabar su carrera con éxito, con un resultado óptimo para testimonio. A mí JP ha ocultado, no. Él tenía objetivo claro, la persona del Señor Jesús. Entonces tenemos que Dios conoce nuestro corazón. Segundo, prioridad total la persona del Señor Jesús y personas creyentes que ama cuando alguien le dice, ya tu padre, amo hoy, yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová. Son 3 ítems ya, hermano. Y por último, para no alargar demasiado, Filemón, versículo 7. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Qué le parece este versículo, hermano? ¿Qué le parece este versículo? Una confrontación total en forma particular, hermano. ¿Cuál es mi trabajo con el hermano? Ese ya en la semana. El horario. Fíjese, Pablo se sintió tan contento y le dice a este hermano, dice, que por ti, dice, por Diego, por Rosalba, por Samu, por Benja,
fueron confortados los corazones de los santos de la iglesia de Villa Elisa. Pero qué lindo, hermano. Años de trabajo en confortar los corazones de los santos, animarles, abrazarles, apretar bien fuerte su mano. Ese es realmente lo que Dios probablemente con estas actitudes que hemos dicho, estos ítems, pura reunía todito y probablemente más también. Todo reunía pura. Más que 12 o más soldados o siervos de Gedeón. Por eso la religión, hermano. Y esas características y atributos que tenía Fura, probablemente con estos ítems, eso es lo que nosotros tenemos que hacer acá, en esta iglesia local, hermano. Hombre de vigor, hermano de vigor, así nos tiene que decir la gente. En esta iglesia local, donde el Señor nos ha plantado, y donde el Señor nos plantó, debemos de producir. Y en la producción tiene que haber mucha fruta. Mucha fruta. Porque el mango plantado va a crecer y va a tener mucha fruta. Y así también nosotros fuimos plantados en esta iglesia para tener mucho fruto. Muy bien. Segundo ítem. Entonces, hombre de vigor, entre paréntesis, podemos poner entonces que una disposición total hacia el hermano, al servicio de Dios. Una alegría total cuando alguien dice vamos a la iglesia. Tercero, hermano, prioridad total en tu corazón, en nuestro corazón, mejor dicho, la persona del Señor Jesús. Y cuarto, hermano, Filemón 7, confortar al hermano. Lo hubiéramos la pequeña hermano pequeño domingo o miércoles, no hay más duda. ¿Cuál es el problema por el cual no está viniendo? Ahí se llama, hermano, la de confortar, animar al hermano. Me engripé o lo que sea, hermano. Pero sí o sí tenemos que llamarle a ese hermano. Y ese era uno de los atributos que tenía Fura. Vamos a seguir el segundo ítem. Dice, velando por el hermano. Velando por el hermano. ¿Qué significa velar, hermano? La palabra velar significa cuidar, estar a su lado, fidelidad total al hermano. Un tema de compromiso para nosotros, hermano. Compromiso para nosotros. Cuidar al hermano. Después dice, estar a su lado. Si vemos que tiene un problemita, ya ni hay que querer, hermano. Fidelidad total al hermano. Vamos a irnos otra vez en el principio, ¿verdad? De nuestro tema, cuál es mi trabajo con el hermano. Este versículo, entonces, velar significa cuidar. Cuidar. Vamos a irnos otra vez en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. De ahí arrancamos este segundo ítem. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Dios mira el corazón de cada uno de nosotros, cómo estamos, cuál es nuestro trabajo con el hermano. Tal vez no nos acordamos, no tenemos tiempo de ir a visitarle, pero hay un puente puntual entre yo y el otro hermano, que es la oración. La oración. Fundamental en la oración. Esa se llama oración intercedora, ¿no? Interceder por cada uno de nosotros. Bueno, vamos a ir ahora en el Nuevo Testamento, San Juan 19. San Juan capítulo 19, versículo 27 al 27. Vamos a leer y después le explico. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba,
que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo. El 27 dice: Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. Nos dice la escritura de Juan desde qué punto de partida, si es desde Jerusalén. Lo más probable es que sea así, porque él llegó hasta la cruz de Cristo. Él estaba ahí en la cruz de Cristo, ahí firme estaba. No dice la escritura que de Jerusalén, pero lo más probable es que haya sido así, hermano, Él haya venido siguiendo los pasos de Jesús. No dice la escritura, pero presumo que sea así, ¿verdad? Y se colocó ahí en la cruz de Jesús, ahí mismo, al pie de la cruz se colocó. Y ahí estaba su madre, la madre de Jesús, y ahí ustedes escucharon todo lo que Jesús estaba hablando. Pero ¿qué pasa? ¿Pero qué pasó? La fidelidad del apóstol Juan ante Jesús, el cuidado, el celo que él tenía por Jesús, estando ahí al pie de la cruz, hermano. ¿Qué pasó? ¿Cómo se demostró esa fidelidad, ese cuidado, ese celo por el Jesús que estaba colgado, hermano? Eso está en San Juan 19, 35, 33, 35. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. ¿Qué le parece este versículo, hermano? La fidelidad total del apóstol Juan estando ahí en la cruz. Porque bien los soldados le podían matar también a Juan. No le interesó su vida. No hubo caso de sacarle de ahí, del pie de la cruz. Él estaba ahí, hermano, cuidando, velando, y Jesús estaba colgado en la cruz. Es más, para mayor testimonio del apóstol Juan, ningún escrito hay en el Nuevo Testamento que figure este párrafo de la Escritura, hermano. ¿No hay? Ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, solo Juan. ¿Por qué solamente Juan? Porque solamente Juan estaba al pie de la cruz. Fidelidad total. Qué lindo testimonio de nosotros como iglesia local, que tengamos esa fidelidad total en la persona del Señor Jesús. En ningún otro del Evangelio figura esta frase, el concepto de este versículo. Y eso es realmente velar por el hermano. En este caso, Juan estaba velando por Jesús. Porque él podía también ser eliminado con la lanza, pero no tuvo miedo. No tuvo miedo. Otro versículo que acompaña nuestro tema está en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Estamos hablando de velar por el hermano. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Vamos a hablar un poquitito de Epafrodito. Era una de las personas que el apóstol Pablo le tenía realmente en su cuadro, en su grupo de mensajeros. Pero al hablar de Epafrodito, leemos el hermano Samuel. Fíjense. Mas tuvo por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Yo digo nomás así, a grosso modo, seguramente a Epafrodito le faltó más tiempo para tener otras actividades. De ser hermano,
Dice colaborador, apto a él. Después dice compañero de milicia, se va aquí para dar mensajes, se va allá, se va, no hay cambio hoy, hombro de orquesta. Y después mensajero, a él no se le decía para ir andar en tal parte, porque era una persona fiel. Y ahí el último dice administrador de mis necesidades. Era una persona que realmente velaba por las necesidades de Pablo. Eu caruana, eu senana, orecopa y yao, orecopa y sandalia, orecopa tal cosa, no, anito fatal si no es. Totalmente Epafrodito hacía el papel de un diácono. Esa es la labor del diácono, sobre todas las necesidades de una iglesia, que el asiento está sucio, que el piso está sucio, que faltó, se quemó un foco, el ventilador no anda, y Epafrodito era así también, hermano. Cuidaba, velaba las necesidades de Pablo. Además de todos sus ministerios, que probablemente le faltó más tiempo para tener otra actividad, otra. ¿Cómo podemos adquirir esos atributos que tenía Fura y que tenía Epafrodito? Solamente con la ayuda de Dios y la disposición de nuestro corazón al servicio del Señor, hermano. ¿Por qué Fura tuvo ese privilegio? ¿Por qué Epafrodito tuvo ese privilegio? Porque hubo disposición. Disposición al servicio del Señor. Muy bien. Segundo, entonces tenemos hombre de vigor, animar, confortar. Segundo es velar, cuidar al hermano. Tercero es orando por el hermano. Orando por el hermano. Tenemos los versículos, Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba en la cárcel, dice. ¿Y qué hizo la iglesia? Oraba. Para el tema de la miércoles, en ese 3, 4 personas no estaban, en ese 5, en ese 8. Y es un tema, yo sé que todos trabajan, todos tienen sus compromisos, pero el problema es Santiago 4:17. ¿Quién sabe de memoria Santiago 4:17? ¿Vos sabés mi de memoria? Santiago 4, versículo 17. ¿Rosaldo? El que sabe hacerlo bueno no lo hace explicar. Ese es nuestro problema. Y ahí entra a fallar en mi trabajo con el hermano. Esa tele, ni, que tira tutú, ese nada. No se nota ese gobierno más o menos así el tema, ¿verdad? Pero el problema, como nos dice Rosalba, ese versículo, siempre tenemos que tener, el Santiago 4:17 es un parámetro para los creyentes, para nosotros, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, dice, No dice lo que está en falta, sino que pecado, dice lo ahí, hermano. En parte es en falta con el Señor, pero la palabra pecado es un poco más fuerte, ¿verdad?, que estar en falta. Entonces, tenemos ese punto, ¿verdad?, que la iglesia estaba orando por Pedro. Que la iglesia estaba orando, en esta iglesia lo estamos orando por los hermanos. Como siempre digo otra vez, cuando el hermano Antolín reparte los boletines de los pedidos de oraciones, hay figuras terceras personas. Personas, hermanos y hermanas de otra iglesia, sus hijos o su hija están enfermos, que tienen leucemia, azúcar en la sangre, otros motivos, cáncer. Y ese para mí, al menos como le dije al hermano Antonio, para mí, yo le hago en modo particular, para mí que la iglesia tiene un buen testimonio a lo de afuera, a la de otra iglesia, porque se nota, se ve que hay pedido oración de terceras personas. La arena de cueteniente, sino que hay otro lado una pedido oración. Y eso es digno de admirar, que una iglesia tenga esa oportunidad,
ese privilegio de orar por otros hermanos que no sean de esta iglesia. Qué interesante, al menos para mí, muy importante. Otro versículo, Filipenses 1, estamos hablando de orar por el hermano. Filipenses 1, 4 y 5. Permite oír. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. ¿Qué significa desde el primer día hasta ahora? ¿Cómo podemos entender esa parte? Para sintetizarlo. Desde el primer día hasta ahora, ¿cómo entender eso, Rosado? ¿Cómo? Y desde que le conoció para a esa persona, siempre le estuvo orando por él. ¿Se dan cuenta, hermano, que nos toca a nosotros en forma particular? ¿Cuál es mi trabajo con el hermano? Y no hacemos. Yo mismo también lo hago. Pero cuando veo así, tengo que hacer. Tengo que hacer. Por eso los miércoles para mí es muy sagrado, porque yo ahí, tal vez, ¿verdad?, a través de los pedidos de oraciones, yo agrego un poquitito por todos hermanos de nuestra iglesia. Y en mis oraciones particulares, cuando yo oro al Señor en forma muy particular, cara a cara con el Señor, por todos los hermanos de mi iglesia, fortaleciéndole que salga todo bien, que nunca le falte el pan de cada día, en forma particular. Y siempre acá los miércoles agrego otra vez eso. Importantísimo es el cuidado, el velar por el hermano. Porque en la reunión de oración no diga que para qué, fulano, sultano, bueno, en oraciones particulares sí podés exclamar y independizar a personas o hermanos que están con problemas. En este caso, por ejemplo, la hermana conversida. En el último tiempo, por ejemplo, ella decía, hoy se le no Cristian, su hijo, hermano Jorge, mi mamá sé que pone problemas. Como siempre le digo a Anita, cuanto más personas yo llevo, más bendición voy a recibir. Y Gumercinda, cuando se sube, que comienza a hablar de la fidelidad. Si hay que ese doctor, hermano. Ese doctor es coahuí más del Señor, la firmeza y la confianza que ella tenía. Bueno, vamos a seguir en otro punto. Colosenses 4:12, acá también quiero quedarme un ratito. Colosenses, estamos terminando, ya me falta un versículo más. Colosenses 4:12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Vamos. Este hermano, Epafras, con el apóstol Pablo, él estaba en la cárcel. Yo estaba en la cárcel. Pero quiero que estudie el versículo 12, la actitud que tenía este hermano. Ahí no entró a tallar demasiado el apóstol Pablo, pero nosotros vamos a ver esa partecita más, el versículo 12. Él dice que en vista de que ya no podía salir a predicar, no podía más enseñar, porque estaba él y Pablo y seguramente otras personas en la cárcel, entonces él se autodefinió, ¿cómo se dice? ¿Cómo viene la palabra? Se autodisciplinó en orar por los hermanos. Se puso un ministerio de intercesión, hermano, en la oración. En otras palabras, para el oído, hermano. La parte de enseñar y de venir acá, quedaban presos ahí en el calabozo, y entonces ellos se autopusieron un ministerio de la oración. Qué lindo. Nosotros también así, en nuestras casas, donde estemos en la facultad de la universidad, vamos a tener un ministerio, hermano, de la oración. Ministerio de la oración. Efesios 6, versículo 18, claramente habla, hermano, de que orando en todo tiempo, o sea, no hay, las 12 voy a orar, no, en todo tiempo, la 1, la 2, en el horario que uno quiera, oremos, hermano. Y ese es el autoministerio que se puso Epafras cuando estuvo preso con Pablo. Bueno,
Ahí entonces orar, tenemos 3 ítems, entonces es hombre de vigor, animar al hermano. Segundo, velar, cuidar, confortar. Y tercero, orar siempre por el hermano. Orar siempre por el hermano. Y por último, hermano, tenemos Filipenses 2, versículos 3 y 4 nomás, para no alargar demasiado. 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Fíjese, este versículo, el 3 y 4 nomás, empieza el 1, pero el 3 y el 4. Ese significa, hermano, el compañerismo total y absoluto entre hermanos. La unidad total entre hermanos. Eso se llama realmente, ese es nuestro trabajo aquí en esta iglesia local. El compañerismo, la unidad, el fuerte encadenamiento de amor entre hermanos para que sigamos la carrera que el Señor nos dio. Cada uno nos dio un ministerio. Pero esto, la iglesia en sí es como la carreta, y la carreta no se estira solo, se estira en conjunto. En conjunto estiramos la carreta y el Señor va a bendecir, hermano, y se va a multiplicar en todo. Que el Señor bendiga su palabra. Hermano Belín, una oración para terminar, por favor.